no por imposición, sino por ese amor que tenemos para Él. Entonces busquemos siempre estar en eso. En el punto número 3, tengo las cuentas saldadas, tengo en cero con aquellos que he debido pedirle perdón por mis errores, por mis equivocaciones, o en mi lista hay todavía nombres o hay cosas o personas a las que yo no he podido ir a pedir perdón por mis equivocaciones. En el punto número 4, me aparté de mis viejos pecados. Aún me cuesta, pero me dice una pregunta nuevamente: ¿realmente yo he sido apartado? ¿He dejado ese viejo hombre? En el punto número 5, por amor al eterno Yahweh y la obra redentora en el madero de su hijo Yahshua, ¿realmente estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo sus misbot? ¿Estoy cumpliéndole a Él las cosas que Él me ha pedido que haga? En el punto número 6, anhelo leer su palabra. Como nos lo decía la hermana Amanda, realmente es un deleite y es algo que lo hacemos constantemente y a diario, o simplemente cada vez que en la semana, simplemente en el Shabbat. La tomo como cuando veo una serie de televisión o leo un libro de novela en la cual leo un capítulo pero quedo en stand-by porque no puedo leer más y espero poder volver a seguirlo. Así lo hago con la palabra del Eterno. Me da ese anhelo de decir, bueno, leí el primer capítulo, pero dice que hizo más cosas. Me da ese anhelo de poder decir, bueno, más adelante voy a leer más a ver qué pasó, qué hizo el Eterno con cada situación. Porque así vemos hoy a los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día, la gran mayoría, tienen sus series animadas de anime, de muchas actividades, en las cuales hasta que no terminan una serie, no se retiran del computador, no se retiran de esa etapa de verlo, porque les interesa. Así debe interesarnos a nosotros la palabra del Eterno y leer su escritura. Analicemos lo que mencioné anteriormente. ¿Qué? Si estoy obedeciendo realmente al Eterno, si estoy obedeciendo ese primer amor, ese amor que debo tener para Él. Perfecto. Pero si no, nosotros debemos rápidamente corregir, entrar a hacer esa corrección en nuestra vida para poder agradarle y poder ser de bendición para nuestra vida y para la vida de los demás. Como primero en el ejemplo del Shabbat, tengo un ejemplo, y es algo que es muy bien dicho, que lo guardamos bien. Es importante para nosotros guardarlo. Me esfuerzo por cumplir o me doy las excusas y licencias para quebrantarlo. Debemos analizar si realmente, sabiendo que hay muchas actividades que no debemos hacer, pensamos que tenemos la excusa o la licencia para hacerlo. Sabemos también que muchos de nosotros, muchas de las personas no pueden cumplir el Shabbat por su trabajo, porque el mundo está en la actividad de que tenemos que trabajar de lunes a sábado, pero el domingo es supuestamente el día de descanso. Pero para el Eterno no. Pero nosotros podemos organizarnos. Podemos organizar nuestro caminar para que podamos cumplirlo a pesar de que tengamos que elaborar. Porque si tengo que coger transporte, pues me recargo el día anterior a la tarjeta o busco cómo conseguir el transporte sin generar un gasto adicional en el día de Shabbat. Preparo el almuerzo el día antes y lo llevo. Algo que no tenga que calentar,
porque muchas veces en los sitios donde estemos o dependiendo de las instalaciones donde estemos o el trabajo que tengamos, muchas veces no hay un horno a la mano. Y por ende así no comprar nada en la calle, no generar gastos de economía y hacer trabajar a otros. Debo empacar onces por si en mi jornada laboral me da hambre, y asimismo no tener que salir a comprar o que me obligue la situación a comprar, para no hacer trabajar a nadie y así sucesivamente. En este día de Shabbat debo comer rápido para que el tiempo que me quede en esa hora de almuerzo, en ese tiempo de almuerzo que tenga, poder leer su palabra, alimentarme espiritualmente, poder estar en comunión con Él. Lo mejor para este día es orarle al Padre porque me dé un trabajo en obediencia y poderlo guardar como debe ser en su totalidad. El Eterno, a medida que lo vayamos pidiendo, a medida que nos va viendo el compromiso, Él nos va dando esas pautas para poderlo lograr. Y así debemos irlo mejorando. Yo los invito a que anoten esta cita bíblica. Yo sé que por tiempo y por muchas cosas es un poco dispendioso la búsqueda. Muchos no tienen la agilidad o se les dificulta un poquito, pero como estamos anotando el test, podemos anotar las citas bíblicas y en nuestro tiempo de oración irlas buscando. La primera cita bíblica es primera de Yohanan 3:24, capítulo 3, versículo 24. Lo leo a favor de ustedes y vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno. Dice, y el que guarda sus mandamientos, o sea, sus mismos, permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado. Vemos que guardar los mandamientos es permanecer en Él, permanecer en el Ruach que Él nos da, que nos regala. Y en este tiempo de Shabbat es donde más permanecemos en comunión con su Ruach. Entonces debemos esforzarnos y hacer las cosas adecuadamente. En el punto número 7 tengo, entonces, también me estoy guardando en santidad. Nosotros debemos guardarnos en santidad para encontrar ese aspecto de ser de agrado para el Eterno cuando cumplimos sus misbot, cuando cumplimos sus mandamientos, los cuales nos ha dejado. En este caso, como varones, hemos estudiado, cada uno de nosotros como Cohen, hemos estudiado a profundidad el pacto de la circuncisión. Es decir, ¿tengo claro si debo o no cumplirlo? Es una pregunta muy... Esto que yo más adelante ahorita les voy a explicar porque a mí también me surgió esa pregunta. Acá solo les voy a decir lo que la Escritura nos ha dicho. Y lo que la Escritura nos dice lo encontramos en Génesis, Bereshit, capítulo 17, versículos 10 al 13. Y la palabra del Eterno nos dice lo siguiente. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestras carnes
por pacto perpetuo. Como lo vemos en este caso, el Eterno le dio una orden a Abraham y le dijo que era perpetuo, que cada uno de los que vivían en su casa y de los que estaban con él, de los que nacieran, de los que naciéramos, tendríamos que hacerlo. Para mí fue importante porque me puso a reflexionar, y también me fui en el estudio que hice a profundidad de este tema. Me llevó a Yohanan 8:39, a Juan 8:39. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos creemos y decimos que nuestro padre en la fe es Abraham, y decimos que él es nuestro guiador porque él también es nuestro padre en fe, porque nos ha enseñado a creer sin tener las cosas. Pero también dice que en Juan 8:39, que era lo que yo veía, me dice que yo debo, que los fariseos, cuando el Eterno los puso, lo indagaron en muchas ocasiones, él les refirió algo, y eso lo vemos acá, que es muy importante entender, o que yo lo entendí como Cohen, que él les hizo una pregunta y ellos le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Yahshua le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. En este caso, para mí fue importante porque entendí que si en la fe mi padre era Abraham, yo tenía que hacer lo que mi padre Abraham había hecho. Hermanos, en este momento, ustedes investiguen, cada uno como Cohen, investiguen las escrituras. Está muy claro lo que dice el Eterno, Yahweh, con respecto al pacto. Yo lo entendí, y como lo entendí, por eso tanto mis hijos y mi nieto, Juan Pablo, entramos en obediencia, hicimos el pacto de obedecer y cumplir el pacto de la palabra, el pacto de su amor, para que así mismo seamos agradables delante de Él en obediencia. A veces decimos amar al Adón, al Señor, con todo mi corazón, mente y alma, pero cuando llegamos a la parte de sujetarnos al Señor, al Adón, decimos: no, esa parte, ¿por qué, Señor? Esa parte no debería tenerla, o no debería sujetarme a eso. Esa cosa no es mucho para mí. Eso ya pasó. Muchos dicen, ya la circuncisión o las cosas, muchos de los mismos del Eterno, los mandamientos ya pasaron, pero no. Vemos en su palabra que son perpetuos, que los dejó para siempre, porque perpetuo es ser para siempre. Entonces, como tal, era como mi explicación en cuestión de cómo entendí yo el tema del pacto de la circuncisión con mi familia, con mi casa, para poder servirle al Eterno con agrado y ser agradables ante Él, que viera mi deseo de obedecer y de cumplir. Tanto mi casa, como dice la palabra, mi casa y yo serviremos al Eterno. Entonces, fue como mi forma y lo que entendí para poderlo llegar a cumplir. En el punto número 8, guardo todos sus mandamientos, todos sus misbot. ¿Realmente lo hago? O algunos sí y otros no. Unos me parece que pensamos de pronto que unos eran tiempos antiguos y que ya con estos tiempos no los debo cumplir. Pero resulta que sí debemos cumplirlos siempre. Y todos están para que los obedezcamos, para ser agradables delante de Él. Los invito a que anotemos primera de Yohanan capítulo 2, versículo 3 y 6. 3 al 6, disculpen. No leo a favor de ustedes, dice la palabra del Eterno lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
Si guardamos sus mandamientos, sus misbot. El que dice, yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por tanto, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros debemos andar como él anduvo, como él se comportó. Debemos cumplir sus mandamientos para que no nos hallemos mentirosos delante de él, delante de su palabra, de esa carta de amor que él nos dejó. Permanecer en Mashiach Yahshua, ¿qué significa esto? ¿Guardo mis ojos? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué cada uno de nosotros está viendo? ¿O qué licencia se está permitiendo de ver cosas? Sobre todo nosotros como varones, como Cohen, estamos mirando lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Realmente estamos cuidando nuestros ojos de no mirar cosas indebidas en mi diario transcurrir. ¿Guardo mis oídos? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estamos escuchando en nuestra música, en lo que nos la pasamos viendo, escuchando diariamente? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué me edifica? Si estoy escuchando cosas que me edifiquen. Como en una actividad que tuvimos el día de ayer, que hubo en el grupo de parejas, que era unas preguntas, entre esas fue ¿qué música o qué cosa escucha cada uno? Debemos aprender que no hay en este momento música, canciones que edifiquen, sino solo las que hablan del Eterno, solo las que son de exaltación para Él. Entonces debemos aprender a escuchar ese tipo de música, de melodía para nuestros oídos. ¿Guardo mis manos? ¿Realmente están mis manos limpias o están sucias? ¿O me robo un efero, o me robo algo, o cojo algo indebido? ¿O acaricio, en este caso como los varones acariciamos mujeres ajenas? Porque en el mundo lo estamos viendo muy seguido. Debemos guardar nuestras manos porque son con las que llevamos y bendecimos a nuestra familia, en los alimentos, en lo que llevamos a nuestra casa, en cuando los abrazamos, cuando impartimos una bendición, oramos por ellos. ¿Dónde pisan nuestros pies? Pisan lugares de perdición, lugares inadecuados, donde no está la presencia del Eterno. Recordemos que si vamos a una discoteca, a un billar o a ciertos lugares, el Eterno se queda afuera porque no es lugar donde el Ruach HaKodesh entraría. Entonces debemos mirar dónde entramos. Guardamos nuestra boca. Recordemos, como dice la palabra, que nuestra boca tiene poder. Lo que sale, lo que decimos, tiene poder. ¿Todavía decimos groserías? ¿Todavía decimos palabras que no nos edifican? ¿Chismeamos? ¿Decimos cosas que no nos costan o hablamos de otra persona a sus espaldas? Miremos esos puntos porque yo los tuve que hacer y es un tiempo de uno analizarse muchas cosas. Estos son algunos ejemplos. Revisemos en nuestro interior, porque seguro hay muchos más. Cada uno tenemos más puntos que debemos analizar, pero son como pautas para iniciar estos análisis y poder ver hasta dónde vamos llegando. En el punto número 9 dice: el Eterno me dijo, ¿amamos a todas las personas? Aquí quiero que revisemos algo. Si alguien me hizo daño, yo lo perdoné. Debemos tener en cuenta que debemos perdonar independientemente del daño que hayamos recibido. ¿Lo amo a pesar de todo?
¿Ya olvidé lo sucedido o todavía no? Cuando decimos, sí, yo ya perdoné, pero recuerdo la situación y todavía me da ira, me da mal genio, me cambia el semblante de mi rostro por ese tema, no he perdonado, realmente no hemos perdonado. ¿Amamos a todos? Y eso lo podemos encontrar en Primera de Johanán, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice el Eterno en su palabra, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces debemos andar en luz, debemos no estar en tinieblas y debemos perdonar y amar como el Eterno nos ha perdonado y nos ha amado a cada uno de nosotros. Porque sin merecerlo, Él nos dio su protección y su bendición. En el punto número 10 de este test, ¿amo las cosas del mundo o las del Adón, los del Señor? ¿En qué lugar tenemos nosotros al Señor? ¿En qué lugar tengo yo al Adón? ¿Le doy el primer lugar o no? ¿Qué es el primer lugar? Buscarlo de madrugada, a primera hora, no se me hizo tarde, corra y voy orando o voy haciendo las cosas en el trayecto, sino levantarme un poquito más temprano y hacerlo, buscarlo, darle ese lugar, tanto en mi vida como en mi casa, en mi familia. Solo nosotros sabemos si cumplimos realmente con esto o no. A veces es la televisión, o las compras, o los videojuegos, o nuestros propios deleites, nuestros propios, digamos, esparcimientos que creemos tener, están en primer lugar, están primero que las cosas del Señor, que leer su palabra, que orar, que estar en comunión con Él. Recordemos que somos nacidos de nuevo, como dice su palabra. Por Mesías Yahshua vencemos al mundo, no el mundo a nosotros. Nosotros por su amor y por su rajen debemos vencer al mundo. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice el Eterno en su palabra así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él. El amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Abba, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Nosotros permaneceremos para siempre cuando estamos y cumplimos su palabra, sus misbot. Debemos estar siempre en nuestra vida en comunión con Él para que podamos ser luz para otros. En el punto número 12 de este test, el Eterno me dijo: ¿estoy en pecado? Revisemos esta parte es importante. Una cosa es fallar y otra cosa es pecar deliberadamente. Fallo cuando pienso, de pronto me machuco, o de pronto se me cae algo, se me riega algo, una bebida, algo. Pienso de pronto en alguna palabra que no me edifique, que no me haga crecer. Pero no la digo, la pensé, pero no lo llevé al acto. Ahí estoy fallando porque estoy permitiendo pensamientos inadecuados. Pero cuando peco deliberadamente es cuando yo sé que no debo hacerlo y lo hago.
Cuando voy y me dice el Eterno, no mientas, y digamos por salir de una dificultad o de algo, voy y lo digo, voy y miento. Ahí ya estoy pecando deliberadamente. Cuando cojo algo que no es mío, debo tener eso en claridad y no pecar deliberadamente. Si nací de nuevo, puedo ser tentado por Hasatán, pero eso no es pecar. Si caigo en esta tentación, si caigo en el pecado, ahí sí es un acto deliberado. Me decía Yahshua, fue tentado, pero él no cayó, porque lo vemos cuando el enemigo lo tentó en sus 40 días de ayuno. Y él lo venció ¿con qué? Con la palabra del Adón, con la palabra del Señor. Si amamos a Mesías Yahshua, no pecamos. Si viene la tentación, debemos orar y fortalecernos más en oración para no caer. Nos vamos perfeccionando a medida que vamos avanzando en Él, vamos creciendo con Él. Los invito, hermanos, la cita bíblica para esto lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. La palabra del Eterno nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, como permanecemos en Yahshua, no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto, no sabe quién es Él. Y en el 9 dice, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Entonces nos dice la palabra, es clara, que nos dice que no pecamos si permanecemos, si hemos sido nacidos en su amor, en su rajen, y hemos sido llevados por él, en su bendición. Una persona que peca pide perdón al Eterno y no lo vuelve a hacer. Pero si él vuelve a pecar y vuelve y pide perdón otra vez, y vuelve y lo reiteradamente varias veces lo hace, ya no tiene un arrepentimiento genuino, sino es un remordimiento. Remordimiento quiere decir morder 2 veces. Y mordemos 2 veces el mismo pecado. Debemos tener siempre un arrepentimiento genuino. Y no debemos tomar en burla la sangre del Eterno que Él derramó por nosotros, sino debemos comportarnos rectamente como Él quiere. Recordemos que somos salvos por su sangre, por su amor. El punto número 13. Somos incluidos y influenciados por este mundo. ¿Hasta qué punto realmente el mundo me incluye y me influye en las decisiones que tomo? ¿Lo hago? Aquí hago un paréntesis. La sociedad tiende a arrastrarnos en el mundo del consumismo. Nos lleva a que debemos vivir a la moda, vivir por tradiciones, tener costumbres y cumplirlas, adquirir cosas que a veces ni nos edifican y muchos más. Aquí pongo unos ejemplos. Cuando una persona anda en la moda, cuando se viste a la moda, vemos que en la calle muchos se visten, las camisetas tienen calaveras, figuras que no edifican, y salen a la calle, pero a ellos no les avergüenza eso. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos vestir? Nosotros vestimos como el Eterno quiere. Entonces nosotros no debemos avergonzarnos, pero a veces nos avergonzamos de usar los tzitzit todo el tiempo. Y es una cosa que el Eterno nos dejó y es un mandato que Él nos dio, los cuales son un mandato y nos representan en los tzitzit. Vemos representados los 613 mandamientos que el Eterno nos ha dado. Eso lo encontramos en la cita bíblica de Números 15,
38 y 39. Voy a leerlo en la versión de la Biblia K2, versión mesiánica, que dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, o sea, tzitzit, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Yahweh y los obedezcan, para que no vayan a donde sus propios corazones y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Ahí nos indica que debemos portarlos diariamente y en todo momento para recordar dónde debemos andar y por dónde debo estar. Cuando oro, me pongo el talí para orar y enseñar. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 22:12, que también nos manda que te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ahí también tenemos los tzitzit y ahí también tenemos que portarlos cuando oramos para dar una administración y un conocimiento de su palabra. Y debemos orar arrodillados y en obediencia y con el amor y la cobertura del Eterno. Incluso cuando salgo a la calle, ¿por qué los escondemos? Hay muchos que los esconden o muchos no se los ponen cuando salen a la calle, sino solo cuando están en la casa. Debemos portarlos siempre. Me da pena hablar del Señor o me callo en cualquier momento, o no hablo, porque ¿qué dirán? Si tenemos la oportunidad, el Eterno pone las personas, debemos hablar para que el Eterno se mueva. ¿Qué importa si nos critican o hablan de mí por ser obediente, por poner por obra la palabra de Elohim? ¿Qué importa cómo nos traten o cómo nos digan si usamos los demás? Debemos ser influencia para el mundo, no el mundo influenciarnos a nosotros. Mejor si yo puedo ser influencia en el mundo con la Torá, con lo que está escrito en su palabra. Y entiendo el reino del Adón, no importa lo que pierda por seguirlo a él. Eso lo vemos en la cita bíblica de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice el Eterno: porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra emuná. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim? Nosotros vencemos cuando creemos que Él es el Eterno y Él es el que nos da su guía y su amor. Y nosotros hemos vencido porque Él venció. Si estoy con Mesías Yahshua, el maligno no me toca. Pero aquí yo tenía una pregunta. ¿Si puedo vivir en Kedushá, en santidad? A veces nosotros sí podemos vivir, pero muchas veces culpamos a los demás de nuestros propios errores y de nuestras propias decisiones. O a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Pero nosotros sabemos que elegir. Tenemos el libre albedrío que el Eterno nos ha dado. O si no, mirémonos que nosotros, que ahora sí leemos la Taná, ya la Biblia, ya hemos visto con nuestros ojos las bendiciones del Eterno, o sea, la vida, y las maldiciones que Él nos da por no cumplirlo, que es la muerte. Pregunta: ¿qué estoy eligiendo yo? ¿Qué realmente estamos eligiendo? Si soy salvo, elijo las bendiciones. Si soy esclavo del mundo, elijo las maldiciones.
Si somos rebeldes y tercos y a veces nos buscamos nuestros propios males, ¿qué voz realmente estoy escuchando? ¿La del Eterno? ¿La del Ruach HaKodesh? ¿O la de quién? ¿Qué es mi modelo a seguir? ¿Cuál es ese modelo que yo tengo de vida, el cual te quiero seguir? ¿O cuál es mi influencia a seguir? ¿El Adón? ¿O un actor de televisión, un cantante, una persona un influencer como lo llaman ahora? ¿O una persona que se dedica a otras actividades? ¿Cuál es la persona o mi modelo con el que yo he querido seguir? Si estoy con Yahshua, ¿por qué digo mentiras? ¿Por qué prefiero estas cosas y no las cosas del Señor? La voz de Elohim me dice que ore, que alimente mi roat, que clame por todos. Primero por todos y luego por mí. Debo orar mis oraciones primero por los demás y después por las necesidades que tenga, para que así mismo el Eterno nos pueda llenar de bendición. La voz de Hasatán nos dice: mira pornografía, adultere, fornique, robe, mienta, haga fraudes, etc. Debemos entender algo muy importante. Hasatán es creación, mas no creador. No tiene el poder para mandar el alma al infierno ni para dar vida eterna. El único con el poder para dar muerte y vida eterna y crear es Mesías Yahshua. Porque Él es el único creador, el único que ha dado todo por nosotros. Pero si le abro las puertas al enemigo, al dejar de cumplir los mandamientos del Eterno, pierdo la oportunidad de la vida eterna, esa vida por la cual Él ha luchado. Si el Ruach HaKodesh está en mí, entonces me comporto como un digno hijo de Mesías Yahshua. Yo debo vivir para Mesías Yahshua, aunque tenga trabajo, busco el tiempo para tener una comunión con Él, para estar y tener ese encuentro con Él y servirle y ser agradable delante de Él. Si soy varón, si soy Cohen, ¿qué clase de Cohen estoy siendo en mi casa? Porque el Padre dice que debo empezar por mi casa para que luego continúe con los demás. Si yo, como lo hemos visto en iniciación de lo de parejas, si yo realmente soy ese Cohen y aprendo a ser ese Cohen, me irrito todavía en mi casa, grito, lastimo, debo primero cambiar en mi casa para sí mismo poder dar el testimonio afuera. No puedo ser desagradecido con el que dio su vida por mí, pagándole mal por mis pecados. En el punto 14, en realidad yo dejé todos mis pecados, todo mi pasado atrás. Revisemos nuestro interior. Los invito a eso, hermanos. Hoy en día, cuando recuerdo las cosas malas que hacía antes, me pongo a pensar y digo, uy, y comparo las que ahora hago, digo, uy, hasta ganas de llorar me dan, me avergüenza haber cometido tantos errores y haber fallado tanto. Pero también me alegro porque el Eterno tuvo rajen de mí y de mi familia y hemos podido cambiar. Y comparo la hora para poder crecer, poder seguir avanzando. Porque este tiempo en el cual estamos con Él, en el cual hemos crecido en su sabiduría, no lo cambio por nada. No debemos cambiar la bendición del Eterno por nada. En oración, pidámosle al Eterno que pueda lograr cumplir su plan en mi vida. Y en este tiempo que me queda de vida,
poder hacer lo que no hice con el tiempo que vivía anteriormente, sino ser de bendición en este tiempo para muchos más. Ahora sí tengo un Padre real, maravilloso, único, una verdadera comunión con el Abacados, con mi Padre Santo. Y puedo decir con gozo que ya no peco. No cometo los mismos errores de antes. Ahora miremos todos y hagamos una lista para ver qué nos falta cambiar y mejorar. Os invito a mirar que anotemos 2 Corintios capítulo 5 al 5:17 y dice: de modo que si alguno está con el Masías Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos que todo ha sido hecho nuevo. En el punto número 15, ¿aún me vence la carne? ¿Aún mi carnalidad me está ganando? ¿Nos justificamos por estar en este cuerpo carnal? Puede ser difícil, pero no es imposible vencer. No es imposible hacer las cosas. Debemos revisar la cita bíblica de Gálatas 5:24, en la cual el Eterno nos dice lo siguiente: pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces debemos crucificar nuestra carne y nuestros deseos para poder ser llenos de su bendición. Este versículo muchas veces me habló y me di cuenta de que solo era una decisión, solo era poner las cosas en contexto. Solo era que yo me propusiera y estaría preparado para vencer y crucificar la carne, porque muchas veces nos gana la carne. En las fuerzas de Masías Yahshua, no con las mías, no con nuestras fuerzas, sino con las que el Eterno nos da, es como podemos crucificar la carne. Si tengo una vida nueva con el Adón, entonces tengo fuerzas nuevas, por lo tanto, ya mi carne no me domina. Como dice su palabra, todo lo puedo en Masías Yahshua que me fortalece. Debo obedecer los impulsos de Masías Yahshua, no los de mi carne. Y miremos también Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Eterno: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Roat, si es que el Roat de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Roat de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Roat vive a causa de la justicia. Vemos que si realmente estamos con él, hemos vencido la carne y hemos podido lograr la victoria. Seamos claros en algo: si yo continúo en los deseos de la carne, entonces no seré salvo, porque para el Adón no hay punto medio. Pecado es pecado. Yo debo exigirme las cosas del Adón. Él merece lo mejor de mí. No debo dar lo mejor para el mundo, sino lo mejor para el Eterno, para llevar su bendición y su amor. Analícese si realmente soy digno de que el Adón me guarde, de ser esa novia, esa virgen sensata, de casarme con él. ¿Estaré en su lista o continúo con los caprichos de Hasatán, amando todo lo mundano? Tener, poseer, comprar y adquirir, eso es lo que nos muestra las cosas de este mundo. Y ya cerca de finalizar,
tengo otras citas bíblicas que es Hebreos, capítulo 10, 26. Y el Eterno nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, ya no hay más que se pueda hacer si nosotros volvemos atrás. No esperemos conocer su verdad y no ponerla por obra, pisotearla, seguir cayendo en pecado. Pregúntate, ¿estás en los muchos que procuran entrar al cielo o en los pocos que entraremos al cielo? Porque el Eterno dice que es un remanente. Mesías Yahshua ya nos perdonó. Debo andar derechito, caminando recto, sin ninguna duda alguna de su raje, sin culpabilidad, sin amargura, confiando solo en Él, perdonando, olvidando todo lo malo, perdonando a los demás y sus ofensas. Y para finalizar en nuestras citas, en nuestra escritura, dice que tenemos Hebreos 8:12, que dice: porque seré misericordioso en cuanto a su injusticia y jamás me acordaré de sus pecados. Él no se acuerda de nuestros pecados. Él por su rajem, por su misericordia no se acuerda de ellos. Nosotros tampoco debemos acordarnos de lo que hicimos o de lo que nos hace. Recordemos que fe es creer, confiar y obedecer. A Mesías Yahshua, Él es nuestro refugio. Revisemos en nuestro interior. Preguntémonos lo siguiente: ¿tengo humildad o todavía soy orgulloso? ¿Soy compasivo o todavía guardo rencor? Hermanos, después de los resultados de su test, usted puede mirar de un 100%, ¿estoy cumpliendo? ¿Y qué porcentaje no? Si el gran porcentaje es fuera de la voluntad del Eterno, es porque algunas veces estamos con las cosas del Señor, con las cosas del Adón. No nos esforzamos lo suficiente. Dudamos de su palabra. No amamos al prójimo. No tengo su vestimenta física, menos la del alma, hermanos. No hemos sido buenos administradores de su verdad, que es la palabra, ni andamos en ella. La invitación o el fin de este test era que miráramos nuestro interior para saber qué tan listos o cumplidores de lo que viene, de su palabra, estamos siendo. ¿Qué nos falta? Hermanos, los invito a que diariamente ustedes hagan su propio test, incluyan preguntas que lo lleven a cuestionarse para que pueda ser mejor cada día, porque cada día que nos cuestionamos podemos ir creciendo. Busque mecanismos que lo obliguen a cumplir y amar el reino de los cielos, el reino del Eterno, porque este se está acercando cada día más a nuestras vidas. Nos estamos acercando y queremos estar ahí, pero debemos mejorar cada vez más. Revisemos que a algunos les faltan muchas cosas, a otros pocas cosas, pero aún estamos a tiempo de organizarnos, hermanos, de corregir, de revisar en nuestra casa y en nuestras vidas lo que nos falta, que estamos haciendo mal. El tiempo se acabó. Es poco lo que nos queda. Despojémonos de todo y veamos claro lo que el Eterno quiere. Que tengamos el mismo sentir que Yahshua, firmes en Él, consagrados a Él. Luchemos por ver su rostro, porque debemos llegar a ese tiempo maravilloso, a ese día maravilloso en el que no habrán penas ni aflicciones,
porque Él reinará, porque Él nos tendrá en su bendición. Y para terminar, hermanos, quiero dejarlos con esto. Si soy salvo, tengo malajines a mi alrededor, dice la palabra del Eterno. Pero si no soy salvo, ¿qué tengo? Tengo demonios a mi alrededor. Si nosotros no vivimos la Torá, no la vamos a entender. No vamos a entender nada de lo que Él nos ha escrito. Debemos vivir la Torá para poderla entender. Y en este tiempo, hermanos, ese era el punto, el test que el Eterno me llevó a revisar y analizar en mi vida para poder empezar a cambiar y empezar a seguir creciendo y poder seguir creciendo en bendición y en emuná. Hermanos, para finalizar, los invito a que oremos, a que nos encontremos en comunión con el Adón, cerremos nuestros ojos y hablemos con Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este test. Gracias por tus preguntas, por tu palabra, por tu amor. Perdónanos si hemos fallado, Señor, si no estamos en cumplimiento de tu palabra, de tu amor. Si nos falta, Señor, ayúdanos a cambiar en este tiempo que todavía nos queda, Señor. A que podamos realizar esos cambios, Señor, a que sea un deleite servir, Señor, guardar tus fiestas y cumplir tus misbot, Señor, tus mandamientos, a que podamos encaminar nuestro vivir a ti, Señor, que podamos estar en comunión contigo, Señor, para que diariamente podamos crecer y podamos ver, Señor, tu gracia, moverse alrededor de nosotros, Señor, poder cambiar nuestra casa y asimismo impactar al mundo, Señor, con tu palabra, con tu amor, Señor, por medio de nuestro testimonio, Señor, porque no son nuestras palabras, sino es el testimonio que damos, Señor, el que cambia y el que lleva a las personas a entender las cosas. Ayúdanos a no fallarte, Señor, y a no darnos licencia de pecado, Señor, y a poder enderezar cada vez más nuestros pasos hacia ti, Señor, y poder ser instrumentos tuyos en tus manos, ser ese vaso frágil, Señor, que sigas tú moldeándonos, Señor, para que nos lleves al cumplimiento de lo que tú quieres en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, ser de agrado ante ti, Señor. Y todo, Padre, te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua Mesías, y el Ruach HaKodesh. Amén.